Estás escuchando el podcast de Hispania, un podcast histórico contado de la forma más moderna posible. Buenas de nuevo, yo soy Pablo Romero y os voy a hablar de la Segunda República, la Constitución de 1931, política de reforma y realizaciones culturales y reacciones antidemocráticas. En primer lugar, os voy a hablar sobre la llegada de la Segunda República. Después de la dimisión de Primo de Rivera, el nuevo gobierno del general Berenguer pretendió volver a la situación anterior a 1923 y restablecer la Constitución de 1876 y el sistema político de la Restauración. La descomposición de los partidos dinásticos y la unión de la oposición republicana, nacionalista y socialista contra la monarquía impidió volver al antiguo sistema canovista. En 1931, tras la renuncia de Berenguer, Alfonso XIII encomendó al almirante Aznar la tarea de formar gobierno para tratar de regresar a la legalidad constitucional. La República fue proclamándose en la mayoría de las ciudades españolas a lo largo del día 14 de abril. Ante esto, Alfonso XIII renunció a su poder y marchó al exilio. Inmediatamente después, se proclamó la República en las Cortes, el día 14 de abril de 1931. La República fue recibida por la mayor parte de la población con gran entusiasmo, pues se presentaba como el marco ideal que permitiría proceder con las reformas políticas, económicas y sociales que necesitaba España para modernizarse y avanzar socialmente. Sin embargo, fueron muchos los obstáculos que amenazaron desde el principio la estabilidad del nuevo sistema. Ahora voy a hablar del panorama político de la Segunda República, ya que su fama proviene más del uso que de ella hizo el franquismo que de lo que significó en la Segunda República, pues su programa político era claramente revolucionario, muy alejado de lo que posteriormente serían la falange tradicionalista de Franco. Juntas ofensivas nacional sindicalistas de Onésimo Redondo. Se constituirían las Fe de las Jones, finalmente ilegalizados por su hostilidad hacia la República. Primo de Rivera acabaría siendo encarcelado y, con el estallido de la guerra, fusilado. Los dirigentes de RE pertenecían a la aristocracia y a medios financieros, bancarios, industriales y latifundistas. Popular de Gil Robles y derecha regional valenciana de Luis Lucía en octubre de 1932, con la intención de unir fuerzas contra la política de hazaña. La defensa del orden, el temor al movimiento obrero revolucionario y la voluntad de frenar cualquier reforma socioeconómica excesiva o profunda eran sus señas ideológicas principales, las del Partido Republicano Radical. La derecha liberal republicana, partido en el que se dieron cita algunos elementos del caciquismo monárquico y abogaba por una república muy moderada, apartada de cualquier intento seriamente renovador. La Acción Republicana, su principal dirigente era Manuel Azaña, alma de la Segunda República, gran intelectual y extraordinario orador. Fue ministro de Guerra en el Gabinete Provisional de 1931, jefe de gobierno entre 1931 y 1933, y posteriormente presidente de la República desde 1936. Acción Republicana recibía el apoyo electoral de las clases medias de las grandes ciudades. En 1934, este partido político y el Partido Radical Socialista se fusionaron formando Izquierda Republicana, fundado por Pablo Iglesias en los últimos años del siglo XIX, de ideología marxista y de enorme peso en la vida republicana. El sindicato, ligado al PSOE, la Unión General de Trabajadores, liderada por Largo Caballero, fue, junto con la anarquista CNT, el más importante de la República, indiferente a la legalidad democrática republicana y dispuesto siempre a la insurrección revolucionaria y al enfrentamiento contra derechistas y fuerzas de orden público. Liga Catalana era la antigua Liga Regionalista. Fracasó en las elecciones del 31 y se reorganizó en el 32, donde adoptó el nombre de Liga Catalana. Desapareció definitivamente de la escena política republicana tras el fracaso de las elecciones de febrero de 1936. Esquerra Republicana de Cataluña, partido izquierdista y nacionalista exaltado que dominaba la escena política catalana. El ambiente internacional y nacional. Las repercusiones de la crisis internacional.
Aunque el inicio de la República coincidió con la gran crisis económica mundial que se había iniciado con el crack de la Bolsa de Nueva York en 1929, la incidencia directa de esta crisis en la economía española fue leve, debido al relativo aislamiento de esta con respecto a los mercados internacionales. La crisis internacional no tuvo, por lo tanto, una incidencia directa sobre la economía española. Los problemas internos. Las dificultades económicas a las que se enfrentó la República tenían también una raíz interna. Por otro lado, se sumaron los problemas derivados de la escasa confianza de empresarios y propietarios agrícolas hacia el nuevo sistema republicano. Algunas medidas adoptadas por la República, como el aumento de los salarios y la reducción de la jornada laboral a 8 horas, aunque supusieron grandes logros sociales, provocaron un descenso en las inversiones empresariales. Os voy a hablar sobre la creación del gobierno. El Comité Revolucionario, surgido a raíz del Pacto de San Sebastián, tomó posesión del gobierno en Madrid, en medio del entusiasmo popular. Inmediatamente después se formó un gobierno provisional de coalición integrado por republicanos, socialistas y nacionalistas. Fuera de esta coalición quedaba la derecha monárquica, el nacionalismo vasco y el obrerismo comunista y anarquista. El gobierno provisional comenzó con las reformas demandadas por parte de la sociedad a través de decretos ministeriales y, siguiendo los acuerdos del Pacto de San Sebastián, convocó elecciones a Cortes Constituyentes para el 28 de junio de 1931. La Constitución de 1931. Las elecciones del 28 de junio dieron la victoria a la coalición republicano-socialista. Una comisión constitucional, nombrada por las Cortes, elaboró el proyecto de Constitución, de carácter democrático y progresista, que fue aprobado en diciembre de 1931. Sus principales características son: la República se constituye en Estado integral, aunque compatible con la autonomía de los municipios y regiones. Se establece la separación de poderes. El legislativo recae en unas Cortes unicamerales. El ejecutivo, bajo el control parlamentario, queda en manos del Consejo de Ministros y el presidente de la República, y el Poder Judicial en jueces independientes. Establece la posibilidad de expropiación y de nacionalización de los servicios públicos por motivos de utilidad social. Introduce una amplia declaración de derechos y libertades. Se reconoce tanto el matrimonio civil como el divorcio. El voto es para los adultos mayores de 23 años y se reconoce el derecho a voto a las mujeres. Artículo 36. Los ciudadanos de uno y otro sexo mayores de 23 años tendrán los mismos derechos electorales conforme determinen las leyes. En materia religiosa se declara la separación entre Iglesia y Estado. Y por último, se adopta una bandera nueva. Artículo 1. Los temas que más contribuyeron a enconar los ánimos de los diputados, generando acolorados debates parlamentarios, fueron los relativos a la cuestión religiosa y a las regiones autónomas. Las fases de la República. La reforma. La reforma del ejército. Azaña pretendía constituir un ejército profesional, defensor de la democracia. Se promulgó en este sentido la Ley de Retiro de la Oficialidad, que obligaba a jurar fidelidad a la República o, en caso contrario, a retirarse voluntariamente conservando el sueldo íntegro. También se pretendía modernizar materialmente el ejército, aunque la disminución de su presupuesto impidió llevar a cabo tal propósito. La ley de reforma militar fue recibida por un sector del ejército como una agresión a la tradición militar, por lo que provocó importantes tensiones, especialmente entre los africanistas. La reforma religiosa. La República trató de limitar la influencia de la Iglesia en la sociedad y en la política española, y para ello procedió con la secularización del Estado, declarándose la no confesionalidad oficial, la libertad de culto y suprimiendo el presupuesto de la Iglesia. De este modo, la orden de los jesuitas, que tenían una gran influencia en la educación, quedó disuelta en España, quedando sus bienes nacionalizados. Del ámbito religioso surgieron importantes enemigos de la República. El gobierno, por su parte, decidió entonces expulsar de España a aquellos religiosos especialmente activos y molestos para los planes de modernización de España. La reforma agraria. La agricultura jugaba un papel importantísimo en la economía española de la época, tanto por contribución a la renta nacional como por mano de obra que empleaba. De los 8,5 millones de habitantes que tenía España, unos 4 millones trabajaban en la agricultura, siendo jornaleros unos 2 millones de ellos. En el caso de Andalucía, más del 50% de la propiedad pertenecía a los grandes latifundistas. La ley más ambiciosa con la que se pretendía encarar y dar soluciones a los graves problemas del campo fue la de Reforma Agraria de 1932, cuyos objetivos fueron, fundamentalmente,
expropiar los grandes latifundios y asentar a los campesinos sin tierra. La reforma del Estado centralista, la autonomía. El gobierno provisional de la República Española reconoció este gobierno autónomo. El Estatuto de Núria fue aprobado en referéndum con un 99% de votos afirmativos. En el País Vasco, el PNV y los carlistas aprobaron en 1931 el llamado Estatuto de Estella, al que se opuso el republicanismo de izquierda y los socialistas, debido a su carácter confesional y poco democrático, incompatible con la legalidad democrática republicana. Se mantuvieron intensas negociaciones hasta que en octubre de 1936, iniciada ya la guerra, fue aprobado un estatuto vasco de carácter democrático, siendo elegido José Antonio Aguirre Lehendakari. Las reformas sociales. El socialista Largo Caballero fue el impulsor de una serie de medidas destinadas a mejorar las condiciones laborales. Ley de contratos de trabajo y de jurados mixtos, establecimiento de la jornada laboral de 40 horas, aumento de los salarios y se impulsan los seguros sociales. Las organizaciones patronales se opusieron a todas estas medidas. La reforma educativa. En materia educativa se potenció la universalización de una educación laica, liberal, mixta, obligatoria y gratuita. El objetivo principal fue la educación primaria. Se levantaron 10.000 nuevas escuelas y se contrataron 7.000 maestros. Asimismo, se pusieron en marcha misiones pedagógicas con el objetivo de llevar la cultura a las zonas rurales, creando bibliotecas, cines, coros, teatros, etc. Los enemigos de la reforma y la conflictividad social. El amplio programa reformista puesto en marcha por el gobierno de izquierda del primer bienio de la República amenazaba, si no dañaba directamente los intereses de amplios grupos sociales pertenecientes a la Iglesia, al ejército y a la patronal industrial y latifundista. Para defender el mantenimiento del orden social preexistente que las reformas pretendían alterar, estos sectores procedieron bien con la organización de la derecha monárquica, bien impulsando organizaciones de carácter autoritario. El descontento también se extendió entre la clase obrera, no satisfecha con la lentitud y poco alcance de las reformas emprendidas y muy perjudicada como consecuencia del paro y de las duras condiciones de trabajo y vida en general, protagonizando una fuerte oleada de insurrecciones violentas. La reorganización de la derecha. En 1931 surgieron pequeños grupos de corte fascista, como la Hons, que más tarde se uniría a la Falange Española, partido fundado en 1933 por José Antonio Primo de Rivera, que impulsó la formación de grupos paramilitares para enfrentarse con las fuerzas de izquierda. En 1932 se creó la CEDA, de carácter autoritario, dirigida por José María Gil Robles. Obrerismo y conflictividad social. Este sector defendía la revolución social, aunque consideraban necesario pasar por una fase preparatoria previa. Por otro lado, estaban los más radicales, organizados a través de la FAI, y liderados por personas como Buenaventura Durruti, Juan García Oliver y Francisco Acaso. Durante el periodo republicano fomentaron la huelga, la insurrección campesina y la creación de comunas libertarias. Solían terminar cuando intervenían las fuerzas del orden, resultando en numerosos muertos. Los socialistas cada vez se separaban más de la República y alentaban el levantamiento campesino. Segunda fase, el bienio conservador. Las elecciones de noviembre de 1933 dieron la victoria a los partidos de centro-derecha. El nuevo ejecutivo procedió con el desmantelamiento de la obra reformista del anterior gobierno. Las principales fuerzas políticas fueron el Partido Radical de Alejandro Lerroux y la CEDA de Gil Robles. La paralización de la reforma. La reforma religiosa también fue frenada. La reforma militar, sin embargo, siguió adelante, al igual que la reforma de la educación, aunque eso sí, conociendo un recorte en el presupuesto disponible. Ante este giro hacia el conservadurismo, la CNT y la UGT respondieron radicalizando sus posturas. Francisco Largo Caballero, líder del sector socialista más radical, propuso la ruptura con la República y con las fuerzas burguesas e iniciar la revolución. Por su parte, Indalecio Prieto, representante del socialismo moderado, defendía la colaboración con los republicanos de izquierda para tratar de estabilizar la República y acometer las necesarias reformas. La Revolución de Octubre de 1934. Ante el aumento de los conflictos, Lerroux accedió a
a las peticiones de la CEDA, entregando a este partido 3 ministerios. El gobierno respondió declarando el estado de guerra. En Asturias, los mineros protagonizaron una revolución social, colaborando anarquistas, socialistas y comunistas. Estos ocuparon gran número de cuarteles de la Guardia Civil y ayuntamientos, que pasaron a ser dirigidos por comités revolucionarios. Se calcula que pudieron morir unos 1000 mineros y unos 450 militares y guardias civiles. Los heridos suben de los 2000 y los detenidos fueron más de 5 millones. Entre ellos, los miembros del gobierno de la Generalitat y el pleno del ayuntamiento. La crisis del segundo bienio, también conocido como el Bienio Negro. Con la Revolución de Octubre de 1934, el poder de la CEDA, partidaria de una política más dura, aumentó. Algunas de las medidas adoptadas fueron: suspensión del Estatuto de Cataluña, devolución de las propiedades a los jesuitas, nombramiento de Gil Robles como ministro de la Guerra, nombramiento de Franco como jefe del Estado Mayor. La situación política se polarizó, y ante la actuación represiva del gobierno, se posicionaron en un frente común las fuerzas de izquierda. La CEDA presentó en julio de 1935 un anteproyecto para la reforma de la Constitución, con el que se pretendía restringir la formación de regiones autónomas, abolir el divorcio e impedir la socialización de la propiedad. En octubre de 1935, el gobierno entró en crisis. Gil Robles trató de ser nombrado presidente del gobierno para poder llevar a cabo su programa político. Las elecciones de febrero de 1936. Las elecciones de febrero se enfrentaron dos bloques. Por una parte, una coalición de izquierda, republicanos, socialistas y comunistas, agrupada en torno al Frente Popular, que pretende amnistiar a los represaliados políticos y poner en funcionamiento la legislación reformista suspendida durante el bienio anterior. Por otra parte, los partidos de derecha se aglutinaron en torno al bloque nacional, aunque no pudieron llegar a crear una candidatura única para toda España ni redactar un programa político consensuado. Tercera fase. El triunfo del Frente Popular. El Frente Popular. Las elecciones de febrero de 1936 dieron la victoria al Frente Popular. Cortes, salidas de las elecciones, destituyeron a Alcalá Zamora como presidente. Quiroga fue elegido presidente de un gobierno formado casi por exclusiva por republicanos, aunque con el apoyo parlamentario de los socialistas. Se procedió con la concesión de la amnistía a unos 30. Asimismo, se permitió el restablecimiento del gobierno de la Generalitat y se iniciaron las negociaciones para la aprobación de un estatuto para el País Vasco y otro para Cataluña. En la derecha, la Falange organizó grupos paramilitares que protagonizaron fuertes acciones violentas. Se creó así un clima de violencia generalizada con enfrentamientos constantes entre la izquierda y la derecha. Ante el aumento de la violencia, una parte importante de la derecha adoptó una posición favorable a un golpe de Estado. La preparación del golpe de Estado. El golpe de Estado venía gestándose desde hacía tiempo. En 1936 hubo un primer intento de golpe, que fracasó debido a la falta de organización. El mando de la conspiración pasó al general Mola, llamado el Director, que comenzó a preparar minuciosamente el golpe. Los carlistas también defendían una monarquía tradicional. La jefatura suprema del golpe se reservó al general Sanjurjo, militar muy respetado dentro del estamento militar, que se encontraba exiliado en Portugal como consecuencia de su frustrado golpe de 1932 en Sevilla. El golpe se precipitó debido al encadenamiento de una serie de acontecimientos.